Capítulo 1. El peso de la crisis. La escena es común, pero devastadora. Una mesa llena de cuentas impagas, un corazón cargado de preocupaciones, y una mente que corre más rápido que el reloj. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse de golpe. Los sueños que ayer estaban tan vivos hoy parecen lejanos, casi inalcanzables. La sensación es como si el mundo entero conspirara contra ti. La crisis se presenta como un visitante inesperado que golpea con fuerza. No avisa, no pide permiso, no respeta horarios. Se instala en la mente con pensamientos de derrota, en el cuerpo con cansancio, en el alma con incertidumbre. Es como si una sombra oscura cubriera cada rincón de tu vida. Pero la verdad es que la crisis no llega solo para destruir. Llega para revelar. Revela qué hay en lo profundo de ti, cuál es la fuerza que aún no conocías, cuáles son los recursos internos que dormían hasta que la tormenta los despertó. El Salmo 37:19 lo expresa con claridad. En tiempos de calamidad no quedarán defraudados, en los días de hambre disfrutarán de abundancia. Estas palabras antiguas no son una simple promesa religiosa. Son un recordatorio eterno de que la escasez nunca ha sido la última palabra. La crisis es real, sí, pero no es definitiva. Es apenas una estación en el camino, un tramo necesario para moldear tu carácter y abrir puertas que jamás verías en tiempos de calma. Piensa en el fuego. Cuando el oro es arrojado a las llamas, su superficie se deforma, su brillo parece apagarse. Pero lo que realmente ocurre es que el fuego expulsa las impurezas, y lo que queda es más puro, más valioso, más resistente. Asimismo es la crisis en tu vida. Arde, asusta, parece que te consume, pero en realidad está purificando, preparando y fortaleciendo lo que ya estaba dentro de ti. La mayoría de las personas teme al momento de la escasez como si fuera una sentencia. Pero los que aprenden a observar más allá, entienden que es un terreno fértil, aunque áspero, donde pueden sembrarse las semillas de un futuro mayor. Mira a tu alrededor. Cada gran transformación humana nació en tiempos de dificultad. Las revoluciones, los descubrimientos, las empresas que hoy parecen gigantes, no surgieron en épocas de tranquilidad, sino en medio del caos, cuando las circunstancias obligaban a buscar alternativas, a innovar, a reinventarse. El problema es que, en medio de la crisis, la visión se nubla. La mente se enfoca en lo que falta, en lo que duele, en lo que no funciona. Y esa fijación hace que la sombra parezca aún más grande de lo que es. Pero si das un paso hacia atrás, si respiras hondo y miras con otros ojos, verás que lo que parecía pérdida puede convertirse en la puerta de una victoria mayor. La crisis es también un espejo. Te obliga a mirar de frente lo que normalmente ignoras. Te muestra hábitos que necesitas cambiar, decisiones que ya no puedes postergar, creencias que estaban limitando tu crecimiento. Es incómoda, pero necesaria. Por eso, en vez de preguntar, ¿por qué a mí?, la verdadera pregunta es, ¿para qué? ¿Qué quiere enseñarme este momento? ¿Qué parte de mí está siendo trabajada? ¿Qué habilidades dormidas están a punto de despertar? El escritor Napoleon Hill lo descubrió tras estudiar a los hombres más exitosos de su tiempo. La mayoría de ellos no levantó su fortuna en días fáciles, sino en medio de dificultades. Él lo resumió en una frase que atraviesa generaciones. Cada adversidad, cada fracaso, cada dolor, lleva en sí la semilla de un beneficio igual o mayor. Esto cambia la perspectiva.
La crisis deja de ser una tumba para convertirse en un terreno. Y ese terreno, aunque árido, puede dar frutos si decides sembrar en él. Imagina ahora tu vida como un campo. Quizá la sequía lo ha dejado agrietado, duro, aparentemente infértil. Pero bajo esa tierra reseca sigue existiendo la capacidad de florecer. Todo depende de la semilla que plantes y de la fe con la que esperes la cosecha. Aquí aparece el primer principio. La crisis no es sentencia, es semilla. Lo que siembres hoy en medio del caos será lo que coseches mañana en tiempos de abundancia. Si siembras miedo, recogerás parálisis. Si siembras queja, recogerás resignación. Pero si siembras fe, esperanza y acción, recogerás prosperidad. Tal vez hoy no lo veas claro. Tal vez los números no cierren, las puertas estén cerradas y la esperanza parezca débil. Pero recuerda, lo que ves con tus ojos no define lo que están haciendo en lo invisible. La semilla siempre trabaja primero bajo tierra, en secreto, antes de brotar a la superficie. Así es también la prosperidad. Germina en lo oculto de tu mente antes de hacerse visible en tu realidad. Este es el inicio del viaje. Un viaje que no niega el dolor, pero que se atreve a creer en el propósito. Un viaje que comienza con reconocer que la crisis no es el fin, sino el inicio de una nueva era en tu vida. Capítulo 2. El conflicto invisible. Si el primer impacto de la crisis golpea la vida externa, las cuentas, el trabajo, las relaciones, el verdadero campo de batalla está en otro lugar, dentro de la mente. Es ahí donde comienza el conflicto invisible. Cuando la tormenta arrecia afuera, las voces interiores se levantan con fuerza. El miedo susurra, nunca saldrás de esto. La duda repite, no eres suficiente. La desesperanza afirma, no vale la pena seguir intentando. Y lo más peligroso es que esas voces no gritan desde lejos, se disfrazan de pensamientos propios, de conclusiones lógicas, de realismo frío. Poco a poco van erosionando la confianza, debilitando la voluntad, nublando la visión. Este conflicto es silencioso, pero implacable. La mayoría de las personas no fracasa porque la crisis sea demasiado grande, sino porque permiten que esas voces conquisten su interior. El escritor Napoleon Hill lo expresó de manera contundente. El enemigo más común del hombre es el miedo. El miedo a la pobreza paraliza a más personas que cualquier otro miedo en el mundo. Ese miedo es astuto. No llega de frente con una espada. Llega disfrazado de prudencia, de excusa, de justificación. Dice, es mejor no arriesgarse. O, más adelante será el momento. Y así, el miedo roba no solo el presente, sino también el futuro. El conflicto invisible no es contra la realidad, sino contra la interpretación de la realidad. Dos personas pueden enfrentar la misma crisis. Una se paraliza, otra se reinventa. La diferencia no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que deciden creer adentro. Imagina a dos marineros en la misma tormenta. Las olas golpean, el viento ruge, el barco cruje. Uno grita desesperado, estamos perdidos. El otro ajusta las velas y dice, es el viento que nos llevará a otro puerto. ¿Quién tiene razón? Los dos. Porque la mente crea el desenlace antes de que ocurra. Aquí está la paradoja. La crisis que aplasta a unos es la misma que impulsa a otros. El campo de batalla es el mismo, pero la victoria depende de cómo se libra la guerra interior. El conflicto invisible también se manifiesta en las emociones. El miedo encoge el pecho,
La ansiedad acelera el pulso, la duda roba el sueño. Son síntomas físicos de una batalla mental. Y si no se reconoce a tiempo, esa guerra puede consumir cada área de la vida. Pero el conflicto no llega solo para destruir. Llega como una prueba. Es el crisol donde se mide cuánto deseas realmente lo que sueñas. Cuando todo está bien, cualquiera puede tener fe. Pero cuando todo tiembla, ahí se revela si tu fe es convicción o solo una idea bonita. Este capítulo de la vida es incómodo pero necesario, porque es en el borde del abismo donde el alma descubre alas que no sabía que tenía. Piensa en cuántas personas encontraron su propósito en los momentos más oscuros. Familias que, ante la pérdida de un empleo, se unieron para crear un negocio que nunca hubieran imaginado. Hombres y mujeres que, tras un diagnóstico difícil, despertaron talentos que transformaron no solo su vida, sino la de muchos otros. El conflicto invisible, en realidad, es un filtro. Separa a quienes se rinden de quienes se levantan. Separa a quienes creen en la derrota de quienes creen en la promesa. El Salmo 37:19 vuelve a resonar aquí. En los días de calamidad no quedarán defraudados. En los días de hambre disfrutarán de abundancia. Estas palabras no niegan la realidad de la crisis. Reconocen que habrá días de calamidad y hambre. Pero afirman que, incluso en esos días, hay una abundancia reservada para quienes no dejan que el miedo gane la batalla interna. El conflicto invisible también revela qué tipo de semillas estás sembrando en tu mente. Cada pensamiento es una semilla. Siembra miedo, cosecharás parálisis. Siembra queja, cosecharás estancamiento. Pero siembra fe, cosecharás resiliencia. Siembra esperanza, cosecharás creatividad. Y la creatividad, en tiempos de crisis, es oro puro. Porque mientras unos ven destrucción, los visionarios ven oportunidad. Mientras unos se esconden, otros construyen. Mientras unos bajan la cabeza, otros levantan la mirada y dicen, aquí comienza algo nuevo. La crisis entonces es como un espejo deformante. Puede hacerte ver más pequeño de lo que eres. Puede agrandar tus temores y empequeñecer tus dones. Pero si miras con los ojos correctos, descubrirás que detrás de esa distorsión hay un reflejo más profundo, el de tu verdadera fuerza. Este es el corazón del capítulo. El conflicto invisible es la prueba que revela si tu sueño es humo o llama, si tu fe es frágil o inquebrantable, si tu visión es pasajera o eterna. Y tú decides. Decides si dejas que el miedo sea tu carcelero o si lo conviertes en tu maestro. Decides si permites que la crisis apague tu voz o si la usas como trampolín para hablar más fuerte. Decides si el conflicto será tu tumba o tu entrenamiento. Porque al final, este campo de batalla no está en el mundo exterior. Está en tu mente, y lo que conquistes allí se reflejará inevitablemente en todo lo demás. Capítulo 3. El clímax de la fe. Toda historia de superación llega a un punto crítico, un instante en que la presión se vuelve insoportable y el corazón se enfrenta con su mayor prueba. Ese momento es el clímax de la crisis, el punto donde la fe y la duda luchan cara a cara, donde parece que el alma está a un suspiro de rendirse. Es el lugar más oscuro del túnel, donde no hay luz a la vista, donde cada paso se siente pesado como si caminases con cadenas. Allí, muchos se detienen. Allí, muchos se rinden. Pero también allí, unos pocos descubren que justo cuando la noche es más oscura, el amanecer está más cerca. El clímax de la fe no se vive en los días fáciles. No se experimenta cuando las puertas están abiertas,
y los caminos son rectos. Se experimenta cuando todo parece cerrado, cuando no queda fuerza, cuando la esperanza parece haberse agotado. Pensemos en José, el joven hebreo vendido por sus propios hermanos. Fue rechazado, traicionado, convertido en esclavo en una tierra extranjera, y cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, fue acusado injustamente y lanzado a la prisión. A los ojos humanos, su historia estaba acabada, pero la prisión no fue su tumba, fue su escuela. Fue en ese lugar de oscuridad donde aprendió a administrar, a interpretar sueños, a escuchar con sabiduría. Fue allí donde se preparó para convertirse en gobernador de Egipto, encargado de salvar naciones enteras de la hambruna. Su clímax de dolor fue también el inicio de su propósito. Y esa es la paradoja del clímax. Lo que parece el final es, en realidad, el umbral de un nuevo comienzo. Napoleon Hill lo dijo con claridad. La mayoría de los hombres de éxito alcanzó su mayor realización justo un paso más allá del punto en que estaban a punto de rendirse. Ese paso extra, ese instante en que decides creer una vez más, actuar una vez más, persistir una vez más, es lo que transforma la derrota en victoria. El clímax de la fe es ese campo invisible donde se define el desenlace de la batalla. No es la crisis externa la que dicta el resultado, sino la decisión interna de no rendirse. Imagina a un corredor en una maratón. Sus piernas arden, su pecho arde, cada músculo clama por detenerse. Está a un paso de abandonar. Pero justo ahí, cuando parece que no puede más, si da un paso más, algo cambia. El cuerpo libera nueva energía, la mente se enfoca, el espíritu se enciende. Ese instante de transición es el clímax. En la vida ocurre igual. La crisis aprieta, el miedo grita, la duda se intensifica. Pero si eliges dar ese paso más allá del dolor, descubres una fuerza que no sabías que tenías. El clímax también es espiritual. Es el momento en que la fe es probada hasta su límite. No se trata de repetir frases de ánimo vacías, sino de aferrarse a una convicción más grande que la circunstancia. Es ahí donde las palabras del Salmo 37:19 resuenan con más poder. En los días de calamidad no quedarán defraudados. En los días de hambre disfrutarán de abundancia. Notemos algo. La promesa no es que no habrá calamidad. La promesa es que aún en medio de ella habrá abundancia. Y es precisamente en el clímax donde esa promesa se vuelve más real que nunca. El clímax de la fe también se refleja en pequeñas historias cotidianas. Piensa en el emprendedor que, a punto de cerrar su negocio, encuentra la idea que lo catapulta al éxito. Piensa en la madre que, al borde de la desesperación, decide levantarse un día más y descubre en ese acto de valentía la fortaleza para transformar la vida de sus hijos. Piensa en el estudiante que, tras innumerables fracasos, estudia una vez más y logra aprobar el examen que abre su futuro. Todas esas historias tienen algo en común. En el momento más difícil, hubo una decisión de seguir adelante. Y esa decisión cambió todo. El clímax, entonces, no es solo un tiempo de dolor, es un tiempo de revelación. Te revela qué tan fuerte es tu fe, qué tan grande es tu visión, qué tan profundo es tu deseo de prosperar. Hill insistía en que dentro de cada adversidad hay una semilla de beneficio, y esa semilla germina precisamente en el clímax, cuando parece que la tierra está más árida y seca. Lo que decides hacer en ese momento determina si esa semilla muere o florece. Si decides rendirte, la semilla muere bajo tierra, sin dar fruto. Si decides persistir, aunque sea con el último aliento,
Esa semilla rompe la tierra y anuncia una nueva cosecha. El clímax de la fe también es un acto de visión. Cuando todo afuera grita fracaso, la fe te permite ver victoria. Cuando todo afuera dice escasez, la fe te permite vislumbrar abundancia. Cuando la circunstancia dice que ya no hay salida, la fe abre un camino que nadie más ve. Este es el misterio del clímax. Es el lugar donde la fe y la realidad chocan, y la fe tiene la oportunidad de transformar esa realidad. Quizá tú estás ahora mismo en ese punto. Quizá todo en tu vida parece decir que no hay salida. Pero recuerda, si eliges un paso más, si eliges creer un día más, si eliges persistir un intento más, puedes estar a las puertas de tu mayor victoria. Porque el clímax no es el final. Es el momento de prueba que antecede a la transformación. Es el instante en que lo imposible comienza a volverse posible. El clímax de la fe es el suspiro antes del milagro. Capítulo 4. El nacimiento de la prosperidad. Después de atravesar la crisis y luchar en el conflicto interno, llega un punto en la vida en el que algo comienza a cambiar. No siempre es un cambio inmediato, no siempre es visible al principio. A veces es apenas una chispa en el corazón, una sensación de que el peso ya no aplasta como antes, una idea que surge en medio de la noche, una fuerza interior que parecía dormida y ahora despierta. Ese momento es el nacimiento de la prosperidad. La prosperidad no comienza con un gran cheque, ni con una herencia inesperada, ni siquiera con un golpe de suerte. La verdadera prosperidad nace en la mente y en el corazón, antes de manifestarse en la realidad. Es como una semilla que brota en silencio bajo la tierra, invisible a los ojos, pero trabajando con constancia hasta romper la superficie. La crisis intentó convencerte de que estabas acabado. El conflicto invisible quiso aprisionar tu mente en el miedo. El clímax puso a prueba tu fe hasta el límite. Pero ahora descubres que todo aquello no fue en vano. Fue preparación. Fue entrenamiento. Fue el crisol que moldeó en ti la mentalidad necesaria para prosperar. La prosperidad no es ausencia de problemas. La prosperidad es la capacidad de florecer incluso en medio de ellos. Es levantarte cada mañana con propósito, con disciplina, con fe activa. Es comprender que el dinero es apenas una consecuencia de un cambio más profundo. El cambio en tu mentalidad, en tu enfoque, en tu actitud. El Salmo 37:19 vuelve a sonar como una sinfonía final. En los días de calamidad, no quedarán defraudados. En los días de hambre, disfrutarán de abundancia. Estas palabras no son poesía vacía, son una declaración práctica. Significan que la abundancia no espera a que el mundo sea perfecto, no espera a que las circunstancias se acomoden. La abundancia puede empezar ahora, en medio de la dificultad, si decides vivir con una mentalidad renovada. Napoleon Hill lo llamaba el poder del pensamiento dirigido. Lo que la mente concibe y cree, puede lograrlo. Y tú lo has experimentado. Cuando cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, y cuando cambian tus acciones, cambian tus resultados. El nacimiento de la prosperidad ocurre cuando dejas de esperar a que algo externo te salve y decides asumir el rol de protagonista de tu propia historia. Cuando entiendes que la escasez no es un muro, sino un terreno fértil para nuevas ideas. Cuando dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntar ¿para qué? Es en ese punto que el miedo ya no tiene poder. Sí, todavía existe, todavía aparece en la mente de vez en cuando, pero ahora lo reconoces como una voz antigua que ya no domina tus pasos. Ahora caminas con fe y disciplina, y esa combinación, fe plus disciplina, es la llave maestra de la prosperidad.
La prosperidad también se manifiesta en formas no materiales, en la paz que sientes al enfrentar los retos, en la fuerza que descubres al levantarte tras cada caída, en la gratitud que experimentas al valorar lo que ya tienes. Esa prosperidad interna es la que abre las puertas a la prosperidad externa. Recuerda, cada pequeño acto de fe, cada decisión disciplinada, cada paso hacia adelante, es una semilla. Y aunque al principio el terreno parezca seco, tarde o temprano, la semilla brota. La historia está llena de ejemplos. Empresarios que comenzaron con nada y construyeron imperios porque se negaron a rendirse. Familias que en medio de la escasez encontraron nuevas formas de unirse y prosperar. Personas comunes que, con una mentalidad renovada, cambiaron no solo su destino, sino el de generaciones enteras. Y aquí estás tú, al final de esta travesía. Has mirado la crisis de frente, has sentido el peso del conflicto, has atravesado el clímax del dolor, y ahora te das cuenta de que todo eso te estaba empujando hacia aquí, hacia el nacimiento de tu prosperidad. Hoy puedes decidir sembrar nuevas semillas, semillas de fe, de esperanza, de visión. Puedes decidir que tu historia no será escrita por la crisis, sino por tu determinación. Puedes elegir mirar el futuro no con temor, sino con expectativa. El nacimiento de la prosperidad no es un acontecimiento lejano, es una decisión presente. Es el instante en que dices, no me quedaré en la escasez, no aceptaré la derrota como destino, transformaré este momento en el trampolín de mi victoria. Y una vez que tomas esa decisión, todo comienza a alinearse. La mente se abre a nuevas ideas, las oportunidades aparecen, las conexiones correctas llegan. Es como si el universo entero respondiera al eco de tu fe y tu disciplina. La vida no promete ausencia de crisis. Habrá nuevas tormentas, nuevos conflictos, nuevos clímax que pondrán a prueba tu fe. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. La crisis no es tumba, es cuna. Es el lugar donde se gesta la prosperidad que vendrá después. De ahora en adelante, cada vez que enfrentes un desafío, podrás recordar estas palabras. En los días de calamidad no quedarán defraudados. En los días de hambre disfrutarán de abundancia. La prosperidad no es un destino al final del camino. Es una forma de caminar todos los días. Es la certeza de que, aunque la tierra esté seca, dentro de ti existe una fuente inagotable que nunca se agota. Tu fe, tu visión, tu disciplina. Este es el nacimiento de tu prosperidad. No como un sueño lejano, sino como una realidad que comienza aquí y ahora.